Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku era un revolucionario? O, Entropy. O su traducción al español entropía. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Imperium 42. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 32. Todo el mundo es un escenario. Hace un año. Dormitorios de clase 2, B de la escuela secundaria UA. No. No intentes fingir que me lo imagino, Airboy. Vi cómo me mirabas hace un momento. No sé de qué carajo estás hablando, hombre, ni siquiera te miré, carajo. Mírame cuando me hablas. Hace un segundo no te costaba nada mirarme. Ustedes dos, paren ya. Con su voz severa y autoritaria aún resonando en la sala común, Kendo extendió las manos y dio un paso hacia Kamakiri y Tsuburaba, intentando separarlos antes de que su intercambio de gritos terminara de golpes. Desde su posición privilegiada, unos metros detrás de los sofás, Tokage Setsuna observaba con una mueca, junto a un pequeño grupo de sus compañeros, cómo Jack Mantis retrocedía de la enorme palma de Battle the Fist con expresión furiosa. ¿Quién demonios te pidió que te involucraras, princesa? Esquivando la mano de Kendo, Kamakiri señaló a Tsuburaba con un dedo acusador. Esto es entre él y yo, y no terminará hasta que se haga hombre y se disculpe. ¿Disculparse por qué? Replicó Kendo con expresión incrédula. Todavía vestida con su traje de heroína azul y plateada, la presidenta de la clase 2, B había regresado de un turno en su pasantía justo a tiempo para presenciar la discusión entre Jack Mantis y Air Shifter llegar a su punto de ebullición. Tokage abrió la boca para intentar explicar la situación como ella la entendía, pero Tsuburaba la venció, con los ojos entrecerrados por la ira y la confusión. Ni lo supe. Justo pasaba por su lado camino del gimnasio, y de repente se dio la vuelta y empezó a gritarme. Vestido con uno de los uniformes azul y blanco de educación física de la UA, Air Shifter se encogió de hombros exageradamente, negando con la cabeza con incredulidad. No tengo ni idea de qué está hablando. Claro que no. ¿Aún quieres hacerte el tonto? Pasándose una mano por su mohawk verde lima, Kamakiri bajó la mirada y dejó escapar un suspiro exasperado, deteniéndose un momento para encontrar las palabras adecuadas. Mira, pasaba junto a mí y. Me miró con esa mirada asesina, como si estuviera viendo a un maldito animal en un zoológico. Kamakiri volvió a levantar la vista y, de repente, se encontró mirando directamente a Tokage. Tú también lo viste, ¿verdad, Setsuna? Yo. Paralizada como un ciervo ante los faros de un coche, Tokage se señaló el pecho con un dedo, incrédulo. Era cierto que ella era la que estaba más cerca de Kamakiri cuando ocurrió, lo había saludado con la mano momentos antes de que comenzara la discusión, pero aparte de ese breve saludo, Setsuna había estado absorta hablando con Komori Kinoko y Kaibara-sen sobre sus tareas de cálculo. Shemage y Espiral estaban justo detrás de Reptilia, entre el modesto grupo de observadores que se había reunido, y por el rabillo del ojo, Tokage pudo ver que ambos la observaban con expresión insegura. Afuera de los altos ventanales del dormitorio, el sol estaba a punto de ponerse, y Tokage tuvo que desplazarse unos pasos a la derecha para evitar que su resplandor anaranjado le diera en los ojos mientras le devolvía la mirada a Kamakiri. A pesar de la ira y la frustración en su rostro, había una chispa de profunda desesperación en sus ojos, y Setsuna sintió una punzada de culpa en el pecho. Debería haber hablado con él un poco más, haberle preguntado cómo le había ido el día. Si lo hubiera hecho, todo esto no habría. Yo estaba mirando a Kinoko cuando pasó, balbució finalmente Setsuna. Así que, no puedo asegurarlo con exactitud. Quizás solo hubo. Kaibara, ¿y tú? La interrumpió a media frase y Jack Mantis se volvió hacia Espiral.
Como la mayoría de sus compañeros, Sen ya se había puesto ropa informal. Vestía pantalones de chándal y una sudadera gris con el logo de un taladro, y retrocedió un paso cuando Togaru lo llamó. Vamos, amigo, ¿me estás diciendo que tú tampoco lo viste? Mira, hombre, no tengo idea de qué pasó. Estaba tratando de resolver una maldita integral cuando empezaron a gritar. No creo que nadie más haya visto lo que pasó, declaró Kendo, encogiendo las manos a su tamaño normal ahora que la amenaza de un altercado físico había disminuido. Eso no significa que no haya pasado nada, pero incluso sí. Vamos. Gritó Tsuburaba frustrado, apretando los puños. ¿Cómo puedes ponerte de su lado, Brez? Es pura mentira, se lo está inventando. No me pongo del lado de nadie, respondió Kendo, con un tono tranquilo pero firme, mientras levantaba una mano en dirección a Tsuburaba. Solo intento comprender la situación básica, ¿de acuerdo? Se giró para encarar a Kamakiri, frunciendo el ceño confundida. Bueno, seamos lógicos. ¿Qué razón tendría para mirarte con malos ojos? ¿Ya se llevaban mal o algo así? Maldita sea, no te hagas el tonto tú también. Kamakiri alzó los brazos con pura frustración en la voz. Todos sabemos por qué. El silencio invadió la sala, y Setsuna sintió que el corazón se le encogía y bajó la mirada al suelo. Decir que la última semana había sido agitada para Kamakiri sería quedarse corto. Apenas 4 días antes, Togaru estaba entrenando con Yosetsu Awase para un ejercicio de entrenamiento cuando le cortó el brazo a su compañero accidentalmente. Reptilia estaba a solo unos metros de distancia cuando ocurrió, y recordaba la escena con vívidos detalles. El grito de dolor de Awase, el rociado de su sangre contra la pared metálica y, sobre todo, las repentinas y poderosas ganas de vomitar al ver su brazo en el suelo. Aunque los estudiantes del curso de héroe estaban entrenados para digerir sangre y heridas en situaciones de rescate y combate, aún había algo profundamente perturbador en ver a un compañero mutilado en un ejercicio de entrenamiento rutinario, y algunos compañeros de Tokage no habían tenido tanto éxito en contener la comida en ese momento. Aún así, el personal y la mayoría de los estudiantes manejaron la situación con profesionalismo, evitando el pánico al llevar a Yosetsu rápidamente a la enfermería y luego al hospital. Finalmente, los médicos lograron reimplantar la extremidad en cuestión de horas gracias a la ayuda de Recovery Girl. El propio Awase se había mostrado sorprendentemente de buen humor tras la operación. Nunca hubo indicios de que le guardara rencor a Kamakiri, y una vez que le dieron de alta del hospital, insistió en repetidas ocasiones en que había sido un accidente inocente por parte de Jack Mantis, haciendo todo lo posible por acallar cualquier chisme o calumnia. Sin embargo, como Awase dedicaba gran parte de su tiempo libre a la fisioterapia, los rumores no cesaron en su ausencia. En la residencia se decía que los padres de Yosetsu se preparaban para demandar a Kamakiri a la escuela, y al día siguiente del accidente, 2 agentes de la Comisión de Seguridad Pública acompañaron a Jack Mantis a una sala de conferencias privada junto con el director Nezu al terminar las clases de la tarde. Relativamente amigo cercano de Kamakiri desde que se unieron durante los ejercicios de entrenamiento conjunto contra la clase A el año pasado, Tokage había hecho todo lo posible durante la semana por ignorar todos los rumores y chismes, pero su situación se había agravado aún más ayer. A pesar de tener un turno de tarde, Kamakiri no regresó de sus prácticas hasta casi la medianoche, con ropa diferente a la que llevaba al salir y un grupo de policías escoltándolo hasta las puertas de la escuela, o eso insistieron algunos testigos. Por su parte, Togaru se había negado rotundamente a hablar de lo sucedido, admitiendo únicamente con considerable reticencia que lo habían suspendido tanto de la UA como de sus prácticas con Gunead. Era fácil asumir que el castigo tenía algo que ver con el accidente del entrenamiento, y Kamakiri lo insinuó cuando se le presionó al respecto, pero nadie lo sabía con certeza. Nadie excepto Kurohiro Shia y Yanagi Reiko, es decir, reflexionó Setsuna con el ceño fruncido. Los 2 amigos más cercanos de Togaru habían pasado gran parte de la semana pasada al lado de Kamakiri, pero ambos seguían en sus respectivas prácticas por la noche, dejando a Jack Mantis aislado ante el escrutinio de sus compañeros. Todos supimos de Awase cuando regresó del hospital, respondió finalmente Kendo, rompiendo el tenso silencio que se había apoderado de la sala al girarse hacia la multitud. Tenemos claro que fue un accidente, ¿verdad? No fue intencional, y Kamakiri no merece un trato diferente por ello. Hablo por mí mismo perfectamente, Majestad, replicó Togaru apretando los dientes, con los brazos cruzados y el ceño fruncido por la frustración.
Que intentes tratarme con guantes de seda es lo último que necesito ahora mismo, así que si ya no nos demuestras lo increíblemente amable que eres, creo que ya no aguanto más sentimentalismos por hoy. En un instante, Kamakiri giró sobre sus talones y metió las manos en los bolsillos de su sudadera, regresando con paso decidido al pasillo que conducía a su habitación. Sin embargo, justo antes de salir de la sala común, se giró para encarar a Tsuburaba y le levantó el dedo medio, con la boca fruncida. Ah, y puedes irte a la mierda, Airboy. Una bocanada de aire contenida pareció escapar del grupo de espectadores al unísono una vez que Kamakiri desapareció por la esquina. Tsuburaba, por otro lado, murmuró algunos insultos antes de reanudar su camino al gimnasio. Tokage no estaba lo suficientemente cerca como para oír cada palabra que decía, pero maldito psicópata parecía estar entre ellos, y sintió que su ceño se fruncía aún más a medida que la sala común volvía gradualmente a la normalidad. Tras lanzar una mirada de desaprobación a Tsuburaba por su puya de despedida, Kendo suspiró y se dirigió a su habitación con Kodai pisándole los talones, y los demás miembros del 2B presentes se dispersaron o reanudaron lo que estuvieran haciendo antes del incidente. ¿Estás bien?, preguntó Juzo, dándole una palmadita a Tokage en el hombro mientras Kaibara y Komori retrocedían a su lado. Los señaló a ustedes dos. ¿Eh? Sí, estoy bien. Se frotó la nuca y se encogió de hombros, bajando la mirada hacia su pijama de dinosaurios. Seguro que debe ser estresante para él, con la suspensión y todo eso. Claro, pero eso no es excusa para enojarse sin motivo. Kinoko frunció el ceño y negó con la cabeza con desaprobación mientras volvía a sentarse en el sofá y cogía su cuaderno de cálculo. Simplemente no lo entiendo. Pero realmente fue sin ninguna razón. No era ningún secreto que Tsuburaba era uno de los estudiantes que había estado hablando mal de Kamakiri en silencio desde el accidente, y lanzarle una mirada asesina a Jack Mantis parecía totalmente acorde con ese comportamiento, según Tokage. Quizás Kendo es demasiado confiado como para dudar de la palabra de un compañero, pero apostaría a que Kamakiri era quien decía la verdad. Aunque no es que le haga ningún favor responder así. Alguien tiene que intentar hacérselo entender. Perdida brevemente en sus pensamientos, Setsuna finalmente salió de su aturdimiento y miró hacia el pasillo con las manos apoyadas en las caderas. Creo que iré a ver a Kamakiri, asegurarme de que esté bien. Si tú lo dices, respondió Kaibara al cabo de un momento, intercambiando una mirada escéptica con Juzo. ¿Seguro que no quieres que vayamos contigo? Por si acaso. Podría volver a gritar, añadió Juzo, asintiendo. Quizás sea mejor dejar que se calme solo. Gracias por preocuparse, chicos, pero creo que estaré bien. Setsuna se inclinó y les alborotó el pelo juguetonamente, con una sonrisa burlancia. Me llevo bastante bien con él, y probablemente le vendría bien alguien con quien hablar sin Kuro y Rei cerca. Vuelvo en un rato. En lugar de quedarse y escuchar más objeciones, Tokage comenzó a caminar por el pasillo con la boca apretada en una línea determinada, mientras los sonidos de la charla vespertina se alejaban tras ella. Bueno, al menos estará bien si él decide intentar cortarle el brazo, bromeó la voz distante de alguien, lo que provocó un débil coro de risas cuando Tokage dobló la esquina. Maldita sea, chicos. Maduren. Medio minuto después, Setsuna estaba de pie frente a la puerta de Togaru, escuchando las notas apagadas de una canción de heavy metal que se filtraban por la madera. La letra era sin duda inglesa, pero no pudo identificar a la banda y se detuvo a escuchar unos instantes. Pienso en cosas todo el día, pero nada parece satisfacerme. Creo que perderé la cabeza si no encuentro algo que me tranquilice. Finalmente, a Setsuna se le encendió una bombilla en la cabeza y una sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro mientras extendía la mano para llamar a la puerta, con bastante fuerza, para asegurarse de que él pudiera oírla. Oye, Togaru, soy yo. Siguió una larga pausa y Setsuna golpeó el pie al ritmo de las notas de un breve solo de guitarra mientras esperaba una respuesta. Está abierto, gritó finalmente Kamakiri, con un tono de voz teñido de reticencia. Cuando Setsuna abrió la puerta momentos después, Togaru estaba tumbado en la cama, con los pies colgando y la cabeza apoyada en la almohada. Se llevó una lata de colores brillantes a la boca y dio un largo sorbo mientras Reptilia entraba, observándola con cierto escepticismo mientras otro verso sonaba a todo pulmón desde el altavoz de su mesita de noche. Necesito que alguien me muestre las cosas de la vida que no puedo encontrar. No puedo ver las cosas que hacen la verdadera felicidad, debo estar ciego. Black Sabbath, ¿verdad?
Tokage señaló el collage de pósteres musicales en la pared sobre la cama de Kamakiri. La banda en cuestión figuraba entre una serie de íconos del rock y el metal, desde clásicos como Metallica e Iron Maiden hasta grupos escandinavos y japoneses menos conocidos. Estoy casi seguro de que esta canción está en una de mis listas de reproducción para hacer ejercicio. Sí, pero no te dan todo el crédito por reconocer su álbum más famoso. Con una leve sonrisa, Kamakiri se acercó y bajó el volumen del altavoz, reduciendo la canción a ruido de fondo. Es como escuchar Thriller y esperar un premio al adivinar que el cantante es Michael Jackson. Sí, sí, sabemos que eres un friki de la música, no hay necesidad de ser tan imbécil. Sin dejar de sonreír con sorna mientras cruzaba la habitación, Setsuna se agachó y alborotó el mohawk verde claro de Togaru, luego apartó sus largas piernas y se dejó caer a su lado en la cama. Probablemente no debería preguntarle de entrada qué pasó con Tsuburaba, reflexionó, mirando fijamente al techo. Simplemente háblale con normalidad y deja que la conversación fluya con naturalidad. Sin embargo, Togaru habló primero, dándole un codazo en el costado. ¿Quieres uno de estos? Asintiendo con la cabeza hacia la lata que sostenía en la mano izquierda, cambió de postura en la cama con un gruñido, luego se agachó y usó una cuchilla sin filo que sobresalía de su palma para abrir la mini nevera junto a su mesita de noche. Me quedan algunos. Espera, ¿es cerveza? Apoyándose en la pared para ver mejor, Setsuna arqueó las cejas con sorpresa al inspeccionar la etiqueta de las latas con más atención. Dios mío, pensé que era refresco o café helado o algo así. ¿Cómo demonios conseguiste esto? Mido más de 190 centímetros, tío. Kamakiri se encogió de hombros y se agachó para coger otra lata del frigorífico. ¿De verdad crees que los cajeros de las tiendas me van a pedir el carné? Estoy casi seguro de que la mayoría cree que estoy en la universidad. Ahí vas otra vez, abusando de esos genes maravillosos. Guiñando un ojo juguetonamente, Setsuna sintió que el corazón se le aceleraba un poco y fingió toser para disimular el breve rubor en sus mejillas. Maldita sea, eso sonó mucho más coqueto de lo que pretendía. Era cierto que llevaba unos meses interesada en Kamakiri, aunque él no parecía muy inclinado a corresponderle. Pero quizá ahora sería una buena oportunidad para, no, estás aquí para apoyarlo, no para intentar confesártelo. Solo concéntrate en ser una buena amiga, idiota. Entonces eso es un sí a la cerveza, ¿o? Aparentemente impasible ante su cumplido, Kamakiri le ofreció una lata, arqueando una ceja. También tengo café, por si no te apetece. Bueno, lo acepto, pero, Setsuna frunció el ceño mientras tomaba la lata, intentando encontrar una respuesta que no sonara grosera. ¿De verdad te parece bien correr este tipo de riesgos ahora mismo? Ya estás suspendido, amigo. Si te pillan con esto, puede que te expulsen. Present Mick es un vigilante tranquilo del dormitorio, ni hablar de denunciarme. Pero no es que vaya a sacarlo a relucir en la sala común ni nada. Kamakiri se frotó los párpados con una mano. Yo, solo necesitaba algo para tranquilizarme después de todo lo que pasó esta semana. Sí, lo entiendo. Setsuna asintió y le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro. Luego se agachó y abrió la lata, saboreando la pequeña descarga de adrenalina que le producía romper las reglas. No es para tanto. La mayoría de nosotros seremos legales en unos meses. Sin embargo, los sabores que llenaron su boca cuando finalmente dio el primer sorbo distaron mucho de lo que Tokage esperaba. Casi escupió el líquido, con una mueca en el rostro mientras se obligaba a tragar. Amigo, ¿qué diablos es esto? ¿Qué carajo tiene de cerveza? Preguntó Kamakiri con una sonrisa burlona, intentando contener la risa. ¿Qué? ¿Es la primera vez que bebes? No, he probado cerveza un par de veces, en casa de mis padres. Pero desde luego no sabía. Setsuna hizo una pausa para intentar describir la experiencia. A un pino follado con una lata de aceite de motor. Kamakiri se encogió de hombros una vez más, su expresión era más divertida que ofendida. Es una IPA. Eso no me dice absolutamente nada. ¿Por qué es tan amargo? Lúpulo. ¿Qué coño es un lúpulo? Kamakiri dejó escapar un largo y exasperado suspiro y tomó un último sorbo de su propia lata antes de dejarla a un lado y apoyar la cabeza contra la pared. No te preocupes, hombre. Si no es lo tuyo, no es lo tuyo. Entonces, ¿me vas a decir por qué estás aquí? Supongo que no viniste a hablar de cerveza y metal.
Ah, sí, de repente, sin palabras ahora que la conversación había vuelto al verdadero motivo de su visita, Setsuna hizo todo lo posible por encontrar la explicación que había ensayado al acercarse. Bueno, después de lo que pasó, solo quería, Ella te envió, ¿verdad? El gran y noble Battle de Fist. La expresión de Kamakiri se agrió, con los brazos cruzados y la boca fruncida. ¿Te dijo que vinieras a ver si me había calmado? ¿Qué? Setsuna entrecerró los ojos, confundida, y extendió la mano tímidamente hacia su brazo. No, nadie me envió. Vine sola, porque estoy preocupada por ti, hombre. Preocupado. Togaru se burló y negó con la cabeza, cerrando los ojos un momento mientras se pasaba una mano por la cara. ¿De qué hay que preocuparse? La cagué, me suspendieron, punto. Eso es todo. No, no lo es. Frunció el ceño con determinación y se acercó a él. Mira, la gente no está siendo justa contigo, lo sé. La comisión, nuestros propios compañeros, la escuela, no puedo ni imaginarme lo difícil que debe ser, el estrés que debes estar sintiendo. Tokage hizo una pausa para observar la expresión de Kamakiri. Aunque todavía estaba intentando hacer lo mejor que podía para mostrar una actitud estoica y relajada, ella podía ver grietas en la fachada, breves destellos de emoción en sus ojos. Así que sí, si yo estuviera pasando por toda esa mierda, y un amigo mío empezara a tratarme como un criminal, como un animal, yo también me cabrearía. ¿Y a ti no te molesta? Togaru se giró para mirarla a los ojos, inclinándose hasta quedar a la altura de sus ojos. De repente, sus rostros estaban a solo centímetros de distancia, y Setsuna sintió que el corazón se le subía a la garganta. A juzgar por el calor que le subía a las mejillas, probablemente estaba roja de oreja a oreja, y ninguna tos fingida podría disimularlo. Que no. Que no me quedo de brazos cruzados cuando me tratan como una mierda. Kamakiri también se acercaba poco a poco a ella por encima de la cama. Para entonces, ya no había posibilidad de que fuera un accidente. La mano de Setsuna seguía en su hombro, pero ahora ese mismo brazo se movía con firmeza hacia su cintura. En cuestión de segundos, el aire entre ellos se cargó de electricidad, y Setsuna se sintió arrastrada voluntariamente por la corriente. Desde el accidente, todos me han estado dando la misma palabrería. Todos me dicen que saben que no fue mi culpa, que entienden que fue un accidente. Luego se enfadan conmigo cuando les cuento a gente como Tsuburaba sus chorradas. Actúan como si estuviera loco, pero lo único que hago es defenderme. La mano derecha de Togaru finalmente tocó su cintura, suave y cautelosa. Al mismo tiempo, su mano izquierda se dirigía hacia su mejilla. Setsuna casi se apartó cuando sus dedos rozaron su mandíbula, pero al instante, el instinto se desvaneció y presionó su rostro contra la palma de él. Setsuna, ¿estoy loco? Aunque sus acciones parecían seguras, los ojos de Kamakiri no lo eran en absoluto. Estaban desesperados por algo, cualquier cosa, en que confiar, y su voz se había convertido en un susurro. No. Setsuna se inclinó hacia adelante y presionó su frente contra la de él, con cuidado de no cortarse las mejillas con las afiladas mandíbulas a ambos lados de su boca. No, no estás loco. Entonces lo besó, un gesto que Togaru correspondió rápidamente. Pasaron segundos en silenciosa felicidad, luego un minuto, luego dos. El mundo se había convertido en una maraña de lenguas entrelazadas, y antes de que Setsuna se diera cuenta, estaba inmovilizada contra la cama, gimiendo suavemente de placer mientras él le plantaba una serie de besos en el cuello. Con la respiración entrecortada, entreabrió los ojos y miró sus manos, que flotaban justo debajo del dobladillo de su camiseta. Sin embargo, antes de que subieran más por su torso, Kamakiri se desplomó a su lado en la cama, rodeándola con los brazos. Pasó algo más. Los ojos de Togaru conservaban la misma expresión de dolor de antes, y una mueca de conflicto se extendía por su rostro. Hice algo que no puedo retractar. Setsuna hizo una pausa para tragar saliva y aclararse la garganta. Aún le daba vueltas la cabeza por el repentino arrebato de intimidad física, y aunque no era su primer beso, este había sido especialmente intenso. ¿Tiene que ver con lo de anoche? He oído que llegaste muy tarde. Siguió una larga pausa. Kamakiri abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar instantes después, frunciendo el ceño con frustración. Atrapado bajo su cuerpo, el brazo derecho de Tokage comenzaba a dormirse. Ella lo separó y lo movió para acariciarle la espalda mientras él finalmente comenzaba a hablar. Ayer en el trabajo, hubo esto. Oye, Kiri, ¿estás ahí?
Un golpe rítmico en la puerta interrumpió a Togaru a media frase, acompañado de una voz familiar. Kurohiro, se dio cuenta Setsuna, incorporándose de golpe en la cama mientras Togaru balbuceaba una respuesta detrás de ella. Mierda, claro que ha vuelto temprano. Ese sí, ¿qué pasa, hombre? Antes de que alguno de ellos pudiera ofrecer una advertencia para no entrar, Bantablack desapareció en la sombra debajo de la puerta de Togaru, luego se expandió nuevamente a su forma habitual dentro de la habitación, frotándose el cabello blanco como el hueso mientras miraba su teléfono. Rei dice que va a estar un rato más patrullando con Majestic, pero creo que, Shiai se quedó callado mientras miraba a los ocupantes de la habitación y abría mucho los ojos. Oh, mierda, lo siento. Qué mal momento. Dándose la vuelta, Kurohiro se dirigió apresuradamente a la puerta, pero Kamakiri saltó de la cama y le tendió la mano. Sus pálidas mejillas estaban sonrojadas. Amigo, ¿estás bien? No es lo que parece. ¿Verdad? Se preguntó Tokage, parpadeando sorprendido. Por suerte, ambos aún llevaban la ropa puesta y no se habían besado cuando Kurohiro entró, pero tenían el pelo revuelto, las sábanas estaban desordenadas y era imposible ocultar la tensión que reinaba en la habitación. Solo estábamos hablando, continuó Kamakiri encogiéndose de hombros, sin convencerse. No te preocupes, ¿vale? Si tú lo dices, murmuró Kurohiro en respuesta, con la mirada baja, avergonzado, mientras se giraba para mirar a Tokage. Aún así, lo siento. Todo bien. Sonriéndole a Shiai con una sonrisa compasiva, Setsuna decidió irse en lugar de quedarse y soportar lo que probablemente sería una conversación dolorosamente incómoda. Iba a ir a cenar, así que supongo que los veo luego. Mientras regresaba a la puerta, Setsuna le dirigió una última mirada a Togaru y extendió la mano para apretarle el antebrazo. Hay mucha gente que se preocupa por ti. Así que, cuídate, ¿de acuerdo? En la actualidad. Centro de Tokio, distrito de Chuo. Llegando a la estación de Nihonbashi. Llegando a la estación de Nihonbashi. Las puertas se abrirán a la izquierda. Por favor, retrocedan para que los héroes y demás personal de seguridad pública puedan salir primero. Hola, Zero. Tokage separó el brazo derecho para darle un codazo en el costado a Celofán, tomó un sorbo de té verde tibio de su termo y se puso de pie mientras el suave y artificial tono del sistema de anuncios del metro seguía resonando en el vagón. Es nuestra parada, hombre. Los auriculares de Zero todavía estaban puestos, y las notas de una canción de rock eran apenas audibles por encima del parloteo de fondo de los otros pasajeros mientras se estremecía sorprendido, cambió su agarre en el poste sobre su cabeza y se giró para mirar a Tokage con una expresión aturdida. Ah, sí, lo siento. Me quedé un poco despistado. Tranquilo, amigo. ¿Viste a dónde fueron Juzo y Mirio? Creo que terminaron al otro lado de la puerta, respondió Zero, poniéndose de puntillas para intentar tener una vista despejada del mar de viajeros de la tarde. Eran poco más de las 4:30 p.m., un poco antes del comienzo de la hora punta de la tarde, pero aún con suficiente tráfico como para hacer que viajar en tren fuera un fastidio. Tras una larga operación de reconocimiento en busca de presuntos tráficos de armas del sindicato, Reptilia, Muchlide y algunos otros del equipo de ataque Fenrir tenían previsto asistir a una sesión informativa clasificada en la sede de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. El tema y el propósito exactos del evento aún eran algo imprecisos, pero para entonces, Tokage había aprendido a adaptarse a las actividades del equipo de ataque. Dado el destino del tren, muchos de sus compañeros de viaje eran héroes o miembros del personal de la HPSC. Reptilia se había topado con Celofán mientras se dirigía a la estación con Muchlide y Lemillón, aparentemente rumbo al mismo destino, y también había reconocido los rostros de media docena de otros héroes locales durante el viaje. Junto a las puertas, los demás pasajeros ya empezaban a separarse mientras el tren aminoraba la marcha, abriéndose paso a ambos lados del vagón para dejar paso a los héroes. Mientras Tokage y Zero esperaban a que se despejara el paso, la desagradable sensación de ser observada empezó a invadir la columna vertebral de Setsuna. Mirando a derecha e izquierda, localizó rápidamente al culpable. Un hombre de negocios con traje y gafas sentado justo frente a ellos, que observaba a los dos graduados de secundaria con frío desprecio. Tenía un ejemplar del periódico de la mañana extendido en sus manos, con las portadas a la vista de todos.
La graduación de la UA estuvo marcada por graves fallos de seguridad, decía el titular más grande, sobre una foto del ahora fallecido Blatkin en una rueda de prensa, y una segunda imagen de familias sollozando siendo evacuadas del recinto escolar tras el ataque. Los sistemas de seguridad de vanguardia, financiados con el dinero de los contribuyentes, fracasaron rotundamente en detener la sangrienta masacre del sindicato, continuaba el pie de foto, y nuevas encuestas muestran que la confianza pública en la calidad educativa de la escuela, ahora desaparecida, ha caído al 19%, desde un máximo del 92% hace tan solo 3 años. Un gráfico de barras ilustraba la precipitada caída visualmente, y Setsuna sintió que se sonrojaba de vergüenza y bochorno, apartando la mirada del hombre. Sintió el impulso de esconder también su termo. Su exterior azul y rojo estaba adornado con un retrato estilizado de All Might y las palabras Uaero Course en brillantes letras amarillas. Antaño una señal de orgullo, ahora solo evocaba fracaso, humillación y muerte. No te involucres, simplemente no te involucres. Reptilia miró a Celofán. No había notado al hombre, y unos metros más adelante, las puertas finalmente se abrieron, iniciando un movimiento constante y torpe de pasajeros que desembarcaban. No hay nada que puedas decirle en los próximos 5 segundos que pueda hacerle cambiar de opinión. Jodidamente patético, murmuró el hombre, lo suficientemente alto para que Tokage lo oyera mientras se giraba y se dirigía hacia la salida. Por un instante, Setsuna sintió unas ganas inmensas de darse la vuelta y gritarle, de hacerle una mueca y preguntarle cómo demonios se sentiría si hubiera tenido que presenciar cómo sus profesores y compañeros eran asesinados y mutilados por cobardes que usaban rehenes como palanca. ¿Qué esperan que hagamos contra un enemigo que puede teletransportarse de cualquier lugar en un instante y desintegrar edificios con un solo dedo? ¿Quién puede robarte la apariencia de una gota de sangre o lavarte el cerebro para que hagas lo que te pidan? Una vez más, el recuerdo cruzó su mente sin que nadie lo supiera. Jack Mantis, con una expresión de júbilo en el rostro mientras decapitaba a Blatkin con un solo y rápido golpe. Su risa resonó por todo el escenario mientras giraba y atacaba con sus espadas a Present Mickey de Abor. Togaru, ¿qué carajo te hicieron? Pero ya no había tiempo para vacilar, y ahora era el turno de Zero de extender la mano y tocarla en el costado, señalando con la cabeza hacia la salida. Sumida en sus pensamientos, Tokage había aminorado el paso hasta casi detenerse en medio de la multitud. Se sonrojó aún más mientras se apresuraba el resto del camino, murmurando disculpas a los demás pasajeros. ¿Estás bien, amigo? Zero la miró con preocupación al subir a la plataforma, pero antes de que Tokage pudiera articular una respuesta, una voz familiar y alegre interrumpió el estruendo. Ahí están. Con las manos en las caderas y una amplia sonrisa, Le Million les hizo un gesto amistoso desde donde él y Mutslide estaban junto a las escaleras mecánicas. Me estaba preocupando que se pasarán de la parada. Vamos, no queremos llegar tarde. Lo siento. Gritó Setsuna, forzando una sonrisa. No tenía sentido molestar a todos mencionando lo sucedido. Haz como Mirio y supéralo con la cabeza en alto. No dejes que te afecte. Vamos. Reptilia y Mutslide, recién incorporados a la agencia del Emillón tras más de un año de prácticas, se hicieron amigos rápidamente del carismático graduado de la UA. Setsuna aún recordaba la emoción que sintieron cuando finalmente entró en el top 10 de Ero Billboard hace apenas un mes y medio. Lo invencible que se sintió, antes de que todo se derrumbara en cuestión de unas pocas semanas. Una vez más, Setsuna intentó apartar de su mente el pensamiento del sindicato en cuanto apareció, para centrarse solo en el presente, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Desde el día negro, una creciente nube flotaba en el aire de Tokio, asfixiando a héroes, civiles y policías por igual en una atmósfera de desaliento y resignación sombría. Tras el ataque en Okinawa y el dramático asalto a la graduación de la UA, un evento al que el público simplemente había comenzado a referirse como la graduación, la niebla se había espesado aún más. A pesar de los mejores esfuerzos del equipo de ataque Fenrir, a pesar de la captura de Carmilla y una docena de yakuzas asociados con Overhaul, estaba claro para la gente que ya ningún lugar garantizaba la seguridad. Que el sindicato podía atacar en cualquier lugar, en cualquier momento, y que los héroes poco o nada podían hacer para detenerlo.
El sentimiento antihéroe se estaba disparando a niveles no vistos en décadas, alimentado por las crecientes percepciones de su incompetencia y persistentes teorías conspirativas sobre la traición de Aux, y para entonces, las protestas en las calles de Tokio se habían convertido en algo cotidiano, una realidad solo empeorada por el reciente toque de queda del gobierno y las políticas aleatorias de control de identidad en las principales ciudades. De pie pacientemente en la escalera mecánica mientras ascendía hacia la concurrida intersección, Setsuna ya podía oír los gritos lejanos de los manifestantes resonando en el aire húmedo de la tarde. Incluso en tiempos de paz, era habitual ver a un pequeño grupo de manifestantes expresando sus quejas frente a la sede de la HPSC. Dadas las circunstancias actuales, no era de extrañar que el edificio y la plaza adyacente hubieran estado abarrotados de gente casi sin parar durante el último mes. Ya se habían producido enfrentamientos violentos en más de una ocasión cuando los manifestantes se negaron a dispersarse durante el toque de queda, y la publicidad negativa resultante había deteriorado aún más la imagen pública de la Comisión de Seguridad. Estos tíos no se dan un respiro, ¿verdad?, murmuró Celofán, con una mueca de frustración en el rostro mientras se ponía uno de los auriculares y subía el volumen. Creía que les dolería la garganta enseguida con tanto grito. Supongo que hay que reconocerle su persistencia. Intervino Mirio, intentando, como siempre, encontrarle el lado positivo a la situación. Incluso el optimismo de Togata sonaba un tanto tibio. Había un rastro de cansancio en su rostro, oculto tras su radiante sonrisa. Nejirei Yamahiki, reflexionó Reptilia, dejando escapar un silencioso suspiro de frustración mientras Lemillion se volvía hacia Mutslide, sin dejar de sonreír. Sus dos mejores amigos han sido mutilados por el sindicato. En el fondo, estoy segura de que los desprecia tanto como nosotros, quizás más. No tengo ni idea de cómo logra disimularlo tan bien. Si algo le pasara a Juzo, Kinoko Awase, yo. Al darse cuenta de que estaba al borde de otro círculo vicioso de pensamientos negativos, Tokage miró a Zero y soltó la primera serie de palabras que le vinieron a la mente, desesperada por una distracción. Entonces, ¿qué banda estás escuchando? ¿Black Sabbath? Dios mío, soy un idiota. Claro que no es Black Sabbath. ¿Por qué pregunté eso? No, es una banda más nueva, respondió Celofán, afortunadamente impasible ante la pregunta extrañamente específica de Reptilia. ¿Has oído hablar de Expel 10? Sí, me encantó su último álbum. Una sonrisa sincera se dibujó en el rostro de Setsuna ante la oportunidad de hablar de algo más que pesimismo, pero el universo parecía empeñado en arrebatarle esa pequeña victoria. Antes de que pudiera preguntarle a Zero si los había visto en concierto, llegaron a lo alto de la escalera mecánica, y los gritos lejanos que habían oído al subir se convirtieron rápidamente en un coro ensordecedor. Más allá de la marquesina metálica y los torniquetes que marcaban la salida de la estación, toda la plaza estaba repleta de manifestantes, blandiendo carteles caseros y gritando su descontento por megáfonos mientras rodeaban el edificio de la Comisión de Seguridad Pública por todos lados. Se habían instalado una serie de barreras policiales para abrir paso entre la multitud a los héroes y empleados de la HPSC, y más allá, una auténtica barricada rodeaba la torre, custodiada por agentes con equipo antidisturbios. Dios mío, murmuró Juzo, sacudiendo la cabeza con frustración y decepción mientras se ponía el casco naranja y negro. Es incluso peor que la última vez que estuve aquí. Parece que la persistencia no siempre es una virtud, respondió Zero con un suspiro antes de ponerse también el casco. Mientras tanto, la expresión jovial de Lemillion rápidamente se volvió seria. Sus cejas se fruncieron en señal de preocupación mientras se giraba para mirar al trío. Todos, quédense cerca de mí, ¿de acuerdo? Sigan avanzando, y hagan lo que hagan, no se involucren con ellos, digan lo que digan. Mirio se levantó la visera amarilla y les puso una mano en el hombro a cada uno mientras esperaban justo antes de la salida de la estación. Algunos podrían intentar acosarlos o provocarlos. Pero somos héroes, ¿verdad? Es nuestro deber dar un buen ejemplo, pase lo que pase. ¿Entendido? Entendido, respondió Reptilia con un firme asentimiento, un gesto rápidamente imitado por los otros dos. De acuerdo, entonces. Volviéndose hacia la multitud, Lemillion volvió a bajar la visera y avanzó. Vámonos. Por mucho que intentara mantener la vista fija en la espalda de Mirio, Setsuna se encontró rápidamente observando a la multitud de manifestantes mientras su grupo de 4 cruzaba la plaza, impulsado por una curiosidad morbosa.
Al cabo de unos instantes, se hizo evidente que había varios grupos distintos presentes. Un contingente había venido claramente a protestar contra los héroes, luciendo encantadores lemas pintados a mano como héroes igual ladrones, la era de los héroes ha terminado. Y ya no los necesitamos. Un cartel particularmente grande mostraba imágenes de Endeavor y Aux con cuernos de diablo retocados con Photoshop, junto con las palabras maltratador de niños y traidor en negrita debajo de sus respectivos retratos. El segundo contingente, más numeroso, parecía concentrarse en protestar contra la Comisión de Seguridad Pública y el gobierno en general, con pancartas que denunciaban la corrupción y las políticas represivas de ambas instituciones. No permitan que les arrebaten sus libertades. Gritaba una pancarta, mientras que otra insistía. Los toques de queda conducen a la ley marcial conduce a la dictadura. De pie sobre un podio improvisado de madera, con un megáfono en la mano, un manifestante canoso que aparentaba más de 70 años blandía una copia de la Constitución sobre su cabeza. En ese momento, estaba en medio de una ferviente súplica para que la fila de policías se uniera a los manifestantes y arrestara al presidente de la Comisión de Seguridad. Y además, ha violado el artículo 14, la garantía de igualdad de derechos sin importar la condición social. Bajo su régimen tiránico, la Comisión de Seguridad ha creado un sistema de castas, donde los héroes reciben privilegios especiales, y los civiles comunes se han convertido en ciudadanos de segunda clase en su propio país. Su ciega arrogancia ha condenado al pueblo a... Ya cansada de escuchar su discurso, Setsuna se desprendió ambas orejas y se las agarró con las manos mientras caminaba, tapándolas con los pulgares y amortiguando considerablemente el clamor incesante de los manifestantes. Sin embargo, unos momentos después, se vio obligada a dejar que se le subieran a la cabeza. Se acercaban a la zona donde la multitud era más densa, y a la entrada del pasillo que la policía había preparado para su paso seguro al edificio. Delimitado a ambos lados por aparcabicicletas metálicos sujetos con cadenas, los límites de la ruta de acceso estaban patrullados por una docena de agentes con cascos, máscaras de gas y chalecos antibalas, muchos de sus escudos antidisturbios ya manchados de pintura en aerosol u otros desechos. Uno incluso lucía una mancha roja y pastosa de un tomate podrido, y Setsuna casi estalló de risa ante lo cómico y absurdo del asunto. «Héroes, por aquí», gritó el oficial al mando, señalándolos con su porra. «Sigan avanzando, la situación está bajo control». «Claro, gracias, señor». Asintiendo amablemente al policía, Le Million aceleró el paso e hizo un gesto para que los demás lo siguieran. Mientras avanzaban por el pasillo, flanqueadas por la policía antidisturbios, Setsuna sintió una gota de sudor resbalar por su frente. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Demasiado ruido, todos son demasiado ruidosos. ¿Por qué no se callan? Los gritos de los manifestantes amenazaban con ahogar incluso sus pensamientos, y aunque solo faltaban unas pocas decenas de metros para la entrada del edificio, bien podrían haber sido 1000. A mitad de camino hacia las puertas de la torre, sin embargo, una voz furiosa interrumpió el ruido. «Oye, ese es Celofán. Trabajaba para Aux». A un brazo de distancia a la izquierda de Setsuna, justo al final de la multitud, una mujer de mediana edad con una coleta morena y un cartel de Aux nos traicionó. Sobre su cabeza echó el brazo hacia atrás para lanzar algo en dirección a Zero. Con los ojos abiertos de par en par, alarmada, Tokage extendió la mano para agarrarlo por el hombro y apartarlo, pero fue demasiado lenta. Un nuevo salpicó la visera de Celofán un instante después, haciéndolo caer hacia atrás en los brazos de Reptilia. «Eso es por Olmig, traidor». «¿Qué demonios te pasa?», gritó Setsuna en respuesta, señalándole con el dedo medio a la mujer mientras un pequeño grupo de manifestantes antihéroes comenzaba a congregarse a su alrededor, abucheando y burlando a Celofán. «Es un niño, zorra estúpida». En cuestión de segundos, la idea de no enfrentarse a los manifestantes se desvaneció. Setsuna vio a Mirio corriendo hacia ellos, intentando apartarlos de la confrontación, pero no le importó. Su otra mano aferraba con fuerza su termo A, y el impulso de arrojárselo directamente a la cara de la mujer era cada vez más difícil de reprimir. «El sindicato también son unos críos», replicó la mujer, buscando otro nuevo en su bolso mientras Zero se quitaba el casco y lo tiraba al suelo, apretando los puños. «Apuesto a que es uno de ellos, un traidor igual que su jefe». Setsuna abrió la boca para replicar que el sindicato casi había matado a Zero, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, Le Million los abrazó y los apartó.
En ese mismo instante, un agente corrió hacia la barrera, sacó una pequeña lata cilíndrica de su cinturón y disparó un amplio arco de gas pimienta. Un coro de gritos agonizantes se oyó de inmediato, y a pesar de la ira que la ardía momentos antes, Setsuna se quedó boquiabierta, consternada, mientras la mujer y los demás manifestantes a su lado gritaban de dolor y se tapaban los ojos, con un líquido naranja goteando por sus caras. Un hombre alto y corpulento se abalanzó contra la barricada y, a ciegas, lanzó un puñetazo en dirección al policía. Falló por completo, pero momentos después, un segundo agente se acercó y lo golpeó en la cara con su porra, haciéndolo tambalearse hacia atrás con la sangre brotando de su labio reventado. El coro de gritos de ambos bandos se volvió ensordecedor rápidamente, y 4 antidisturbios más se abalanzaron en un abrir y cerrar de ojos, alzando sus escudos y porras. Esperen, paren. Extendiéndose hacia los oficiales, Tokage comenzó a toser al ver cómo los vapores del gas pimienta pasaban junto a ellos, y de repente se le llenaron los ojos de lágrimas. Un momento, esto no tiene por qué volverse violento. Sus palabras fueron ahogadas por una cacofonía de voces enfurecidas de la multitud mientras una docena de ellos se abalanzaban contra la barrera, enloquecidos. Más golpes y proyectiles comenzaron a llover sobre la policía, y más porras fueron devueltas. Con expresión de dolor en su rostro, Lemillion los soltó y corrió hacia el corazón del enfrentamiento, gritando algo que Reptilian no pudo entender por encima del coro de voces furiosas y el zumbido en sus oídos. Sin hacer caso a las palabras de Mirio, el primer oficial volvió a levantar su lata de gas pimienta, pero antes de que pudiera disparar otra ráfaga, 2 anillos brillantes de energía blanca plateada descendieron desde arriba, trasponiéndose entre los grupos opuestos. «Basta», declaró una voz fuerte y autoritaria, y de repente, tanto los manifestantes como los policías retrocedieron tambaleándose, como si una fuerza invisible los hubiera separado. «Todos, apártense». Alzando una mano para protegerse los ojos del repentino resplandor del sol al abrirse paso entre un mar de nubes, Setsuna exhaló un suspiro de alivio mientras Majestic y Poltergeist descendían hacia la conmoción, ambos flotando sobre los anillos de energía que el héroe mágico creó con su don. Mientras su mentor usaba su magia como barrera entre los civiles y la policía, Yanagi Reiko, su becaria de toda la vida, ahora compañera, extendió las manos y emitió un gruñido de esfuerzo, mientras seguía separando físicamente a las 2 facciones con su telequinesis. «Ustedes 4, suban», gritó Majestic, sacando nuevos anillos para el grupo de Lemillion con un gesto de la mano. «Los sacaré de aquí sanos y salvos». Sin palabras, Reptilia asintió en silencio, agradecida, y luego subió al ring más cercano y jaló a Zero al suyo. Majestic, actualmente en el puesto número 14, siempre había tenido fama de hábil y excéntrico. Su disfraz consistía principalmente en el atuendo tradicional de mago, con una túnica naranja y un sombrero rojo puntiagudo envuelto en bufandas. Otra bufanda le cubría los ojos, dándole a su apariencia un aire decididamente misterioso. «¿Están bien?», gritó Reiko por encima del caos, usando su don para atraer a Setsuna, Anta y Juzo hacia ella mientras los anillos elevaban al grupo por los aires. «¿Qué les hicieron?». Estirándose para quitarse la máscara negra que le cubría la boca y la nariz, Poltergeist agarró a Reptilia por los hombros y la abrazó en el aire una vez que estuvieron a salvo fuera del alcance de la multitud. «Estoy bien», respondió Tokage, acariciando el cabello plateado de Yanagi, que le llegaba hasta la barbilla, con una sonrisa vacilante. «Solo me dieron un poco de gas pimienta de segunda mano». Sin embargo, la expresión de Setsuna cambió rápidamente a una de preocupación al girarse para mirar a los demás. Juzo parecía conmocionado, su incredulidad era evidente incluso bajo el casco, y la expresión de Lemillion era una mezcla de frustración y arrepentimiento. «¿Y tú, Zero? ¿Estás bien?». «Yo, estaré bien». Sin embargo, contradiciendo su respuesta, el ceño de Celofán seguía fruncido por la ira, respiraba con dificultad y fruncía el ceño. «Solo», negando con la cabeza, echó un vistazo a los manifestantes. Con el apoyo de otra oleada de refuerzos, los oficiales ya tenían la situación bajo control, y los instigadores se habían retirado a las profundidades de la multitud para curarse los ojos hinchados y escocidos. «Ni siquiera me importa el maldito huevo. Estoy harto de oír a la gente decir esas tonterías sobre Aux, tío. Solo puedo imaginar lo doloroso que debe ser», declaró Majestic con un suspiro, apoyando una mano compasiva en el hombro de Zero mientras flotaba junto a ellos. «Has resistido notablemente bien dadas las circunstancias, Celofán, pero la culpa es mía hoy.
Debería haber sabido que debía ir a buscarte directamente a la estación cuando vi tu nombre en la lista para la reunión de hoy. Todo bien. Zero forzó una sonrisa débil y poco convincente y levantó el pulgar con desgana. La única baja fue mi casco, y puedo conseguir otro. No lo descartes todavía. Con una leve sonrisa en su rostro mientras se ponía la máscara sobre la boca, Reiko estiró el brazo hacia el suelo antes de levantarlo gradualmente. El casco de celofán se disparó hacia arriba al unísono con el movimiento de su mano, flotando en los brazos expectantes de Zero con huevo aún goteando de la visera. Aunque quizás necesite un poco de lavado. Acoso y agresión a plena luz del día, declaró Majestic con un suspiro y negando con la cabeza. Esperaba que las protestas no se volvieran tan agresivas. Tú y todos los demás. La sonrisa característica del Emillón seguía intacta mientras observaba a la multitud. Pero gracias por sacarnos de ahí, Majestic. No te preocupes. No queremos llegar tarde, ¿verdad? Con otro gesto de las manos, Majestic los impulsó a los 6 hacia la entrada del edificio al unísono, moviendo los anillos lenta y firmemente para no despistar a nadie accidentalmente. Mientras se deslizaban por encima del caos hacia la barricada policial, más fortificada, instalada alrededor del perímetro de la torre, otra voz amplificada captó la atención de Setsuna, claramente audible por encima del resto del griterío. Y por eso, amigos míos, pienso pedirle al primer ministro y a su gabinete que renuncien y convocar nuevas elecciones nacionales. Necesitamos un liderazgo nuevo, fuerte y capaz en Tokio, y si deciden apoyar a Earth Mins, me comprometo a reestructurar la Comisión de Seguridad Pública desde cero. ¿Corazones y mentes? Me suena, y también esa voz, pensándolo bien. Tras unos breves instantes, Setsuna localizó el origen del apasionado discurso. Una furgoneta de campaña estacionada al otro lado de la plaza, con el logo rojo brillante del partido Corazones y Mentes estampado en un lateral. Encaramado en la furgoneta, un hombre apuesto con traje y corbata gritaba por un megáfono. Sus gafas, su pelo negro y engominado y su fino bigote eran casi reconocibles al instante. Anabata Koku, recordó Reptilia, felicitándose por dentro por recordar el nombre del político. Líder de un pequeño partido de la oposición y feroz crítico del gobierno actual, había estado ganando mucha popularidad en los medios últimamente, apareciendo frecuentemente en entrevistas en el noticiero nocturno para criticar duramente a la Comisión de Seguridad y al primer ministro por sus deslúcidas respuestas a la crisis del sindicato. Si me dan la oportunidad, continuó Anabata, alzando la voz con fervor, erradicaré la corrupción que ha plagado esta organización durante décadas, la inflación, la burocracia y el nepotismo. Reformaré la Comisión de Seguridad Pública y la convertiré en un departamento que atienda las necesidades del pueblo, no solo las de los héroes. Se escuchó un estruendoso aplauso y la considerable multitud que se había reunido alrededor de la camioneta de Anabata gritó y silbó en señal de aprobación. Pero no puedo lograrlo sin ti. Así que, si quieres que algo cambie, si estás cansado de la incompetencia de este gobierno, si quieres vivir en un país más seguro y justo, llama a tu representante local y dile que necesitamos elecciones este verano. Que nos dejen votar. Votemos. Coreó la multitud, cada vez más alto. Votemos. Votemos. De verdad que le encanta el sonido de su propia voz. A la izquierda de Setsuna, Reiko meneó la cabeza divertida mientras su grupo descendía tras la barricada y volvía a aterrizar. Dime un político que no lo sea, replicó Setsuna con una sonrisa. Pero bueno, si va a ser duro para los oídos, al menos es agradable a la vista. Una vez que disipó sus anillos con un chasquido de dedos, Majestic se giró para saludar a un oficial de policía mayor y con bigote que parecía estar a cargo de la defensa del edificio. Buenas tardes, Mayor Kagari. Hoy hay un grupo complicado. Tienes razón, respondió el oficial con un suspiro descorazonado, quitándose el casco para pasarse una mano por el pelo canoso. La situación ya era bastante mala sin que los parlamentarios la incitaran. Pero no dejes que te detenga. Ya sabes cómo funciona. Claro que sí. Licencias de héroe disponibles, todos. Seamos eficientes para el mayor. Y prepárense para vaciarse los bolsillos, últimamente han mejorado los detectores de metales. 5 minutos, 2 controles de seguridad separados y un viaje en ascensor después, su grupo finalmente llegó a su destino, el piso 28 del edificio. Para sorpresa de Setsuna, todos se dirigían a la misma sala, a la misma reunión.
Cuando ella, Lemillion y Muchlide se encontraron con Celofán de camino, simplemente supuso que se presentaba para otra misión, y lo mismo sucedió cuando se encontraron con Majestic y Poltergeist. Bueno, sea lo que sea, no empieza hasta dentro de unos minutos, declaró Majestic, mirando su reloj. Mejor hacerme amigo mientras tanto. El amplio vestíbulo con suelo de mármol que se extendía ante ellos bullía de héroes y personal del HPSC, con traje, en un frenesí de actividad vertiginoso. Al igual que durante el viaje en tren, Setsuna vio una docena de rostros familiares en cuestión de segundos, tanto profesionales locales como celebridades de alto rango. Con la sonrisa finalmente recuperada, Lemillion corrió a abrazar a Fabun con una carcajada entusiasta, y Majestic también saludó a Ryukyu y a la señora Hoke con un gesto de su sombrero de mago, seguido de cerca por Poltergeist. Yoro y Musa y Ganorka también estaban presentes, reconocibles al instante por sus distintivas apariencias mientras charlaban tranquilamente al fondo del vestíbulo. Sin embargo, al pensar en otros héroes de su edad, Setsuna buscó en vano con la mirada durante unos instantes antes de posarse en dos rostros familiares, ambos graduados de Shiketsu. Dios mío. ¿Es Setsuna Tokage? Mi reina. Me alegra verte también, Kamie. Sonriendo tímidamente mientras la novia de Bakugo corría hacia ella y la abrazaba, Tokage intercambió una mirada perpleja con Zero. Me alegra tanto que estés aquí, nena. Me moría de ganas de enseñarle estas uñas a alguien desde que me las hice ayer, y Senpai ni las mira. Ni pienso hacerlo, murmuró Shishikura Seiji con el ceño fruncido, los ojos entrecerrados y los brazos cruzados. Que te preocupes más por tu apariencia física que por la reunión en sí es una auténtica vergüenza, Glamourous. Lo que es vergonzoso es la actitud de Senpai, declaró Kamie con un suspiro exagerado y poniendo los ojos en blanco. Sin embargo, su expresión se animó al instante siguiente, al tiempo que levantaba las manos en dirección a Setsuna. Sus uñas tenían un brillo negro brillante, como relucientes fragmentos de obsidiana, con intrincados patrones rojos grabados al láser en cada una. Un loto en un dedo, un corazón en el otro, y así sucesivamente. Aunque no era precisamente una experta en manicura, Setsuna notó la alta calidad de la ejecución, y los colores combinaban a la perfección con el traje de heroína de Kamie. Le faltaba el birrete característico de Shiketsu ahora que por fin se había graduado, pero su mano de cuero negro lucía elegantes reflejos carmesí en el cuello, los hombros y los antebrazos, que aún le recordaban a su alma mater. Maldita sea, son preciosos. Maravillada por el detalle y la maestría de los diseños en miniatura, Setsuna tomó la mano derecha de Kamie y se la ofreció a Juzo y Anta. Vamos, hasta ustedes pueden apreciar esto, ¿verdad? Es una maravilla. ¡Qué color y brillo tan chulos! Onenuki se quitó el casco negro y naranja y asintió con la cabeza, intentando parecer seguro. Casi combinan con mi disfraz. Sin duda tienes un estilista de primera, añadió Celofán, sonriéndole a Glamourous mientras se giraba para mirarlo. ¿Qué te parece, Kamie? Ay, Anan, qué bueno verte. ¿Cómo has estado? Setsuna ya conocía el apodo que Kamie le había puesto a Zero, tenía uno para todos los amigos de Bakugo, pero al oírlo en voz alta casi se echó a reír. Se tapó la boca con la mano para que el bufido resultante pasara a ser una tos y observó con una amplia sonrisa cómo las mejillas de Anta se sonrojaban. Me he portado bien, solo, ya sabes, mientras Zero balbuceaba su respuesta, Juzo se acercó y le dio un codazo juguetón en el costado. Vamos, Anan, no te quedes paralizado con ella. Espera, tomémonos una selfie. Aparentemente ajena a la vergüenza de Anta, Kamie sacó su teléfono y empezó a saltar de emoción, algunas partes de ella más literalmente que otras. Katsuki se va a emocionar mucho de haberlos encontrado. Veo que algunas cosas nunca cambian, comentó Setsuna, observando respetuosamente de reojo cómo Juzo y Anta hacían lo posible por apartar la mirada. Necesito recordarle que se suba la cremallera antes de que empiece la reunión. Siento que se le baja cada vez más cada vez que salta. No sé si estoy emocionado, respondió Zero con una risita, frotándose la nuca. Pero sí, claro. ¿Te unes, Meat-senpai? Es Rodin, o Shishikura, si quieres, respondió Seiji, arqueando una ceja. A diferencia de Kamie, él había conservado una variante de la gorra Shiketsu para su propio traje negro y rojo, y llevaba el pelo lavanda recogido en una coleta. Y no me uniré. Debo recordarles que están trabajando. Puede que se hayan graduado recientemente, pero aún deberían poder cumplir con un estándar básico de profesionalismo.
Lo siento, Shirodin. Tokage dio un paso al frente, apoyando una mano en el hombro de Zero, y le dedicó a Shishikura una sonrisa de disculpa. Haré todo lo posible por mantenerlos a raya. ¿Están ustedes dos aquí para la misma reunión que nosotros? Sí, respondió Rodin, señalando con la cabeza a Glamourouse. Estoy aquí por mi cuenta. Vine a ultimar unos trámites para mi próximo empleo. ¿Nuevo trabajo? Setsuna asintió con aprobación. ¿Aceptarás un trabajo aquí en la Comisión de Seguridad o te irás a otra agencia de héroes? Me temo que la respuesta a esa pregunta es clasificada, respondió Rodin secamente. Ya tengo el papeleo completo, pero como mi próxima patrulla no comienza hasta dentro de varias horas, pensé que podría acompañar a Glamourouse y Gale Force mientras esperan sus citas esta tarde. ¿Vendaval? Zero abrió los ojos de par en par y miró a su alrededor. ¿Me estás diciendo que Inasa también está aquí? ¿Dónde? Yoarashi se encuentra reunido con el presidente de la Comisión de Seguridad, respondió Rodin, con las manos entrelazadas a la espalda. Creo que junto con algunos de tus compañeros de la UA. Saldrán enseguida si cumplen con el horario. Se giró y señaló con la cabeza hacia las imponentes puertas dobles de madera negra al fondo del vestíbulo. La entrada a la oficina del presidente. Dos corpulentos guardias de seguridad con equipo antidisturbios montaban guardia, con placas de la HPSC visibles en sus chalecos antibalas. ¿Compañeros de clase? Juzo intercambió una mirada con Setsuna, frunciendo el ceño confundido. ¿Quién es? No he oído hablar de ninguna reunión con el presidente de la comisión. Eso es simplemente una indicación de que son mejores que Yoarashi en mantener la boca cerrada, respondió Seiji, con una breve sonrisa burlona en su rostro. No es un listón muy alto, si lo conoces. Pero si no te lo dijeron, es su decisión. No me atreveré a hacerlo por ellos. Ese sí, claro, respondió Tokage con cierta vacilación, aún sin saber qué pensar del asunto. ¿Por qué demonios alguien de nuestra edad se reuniría directamente con el presidente del HPSC? Siempre pensé que solo se llamaba a peces gordos como en The Aboryaux para cosas así. Supongo que podría ser Kendo, pero la agenda de Fenrir decía que estaba en Yokohama hoy. ¡Qué idiota!, como siempre declaró Kamie con un bufido. Vamos, Setsuna, posa conmigo. Antes de que Setsuna pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Kamie la rodeó con un brazo por la cintura y la atrajo hacia sí para tomarse una selfie, con los labios inflados en un puchero cómicamente exagerado. Muy bien, ahora dile patata frita a mi pequeño Katsupie. Al final, a Setsuna le tomó varios minutos liberarse del agarre de Kamie. Anta, Juzo y Seiji los abandonaron después de las primeras fotos, pero a Tokage le resultó considerablemente más difícil hacer lo mismo. No es que haya sido una experiencia desagradable, comentó Setsuna, echando otro vistazo a los aspectos más estéticos del cuerpo de Kamie mientras Glamourouse tecleaba en su teléfono. Bakugo tiene mucha suerte, debo decirlo. Solo necesito hablar un poco más con Shishikura. El compañero de Kamie en Shiketsu miraba fijamente su celular a unos metros de distancia, parcialmente oculto tras una de las plantas altas que rodeaban las paredes del vestíbulo. Mutslide ya se había acercado al Emillón y Fagun, y Celofán lavaba su casco manchado de huevo en el baño. Justo cuando se dirigía hacia Rodin, Setsuna sintió de nuevo la mano de Kamie en su espalda. Dios mío, tengo una idea genial, nena. Las dos llevamos monos, ¿no? Deberíamos ir al baño e intercambiarnos los disfraces antes de la reunión, sería divertidísimo. Apuesto a que nadie notaría la diferencia. El pelo podría delatarme, cariño. Pasando una mano por los mechones rubios y dorados de Kamie, Setsuna le dedicó una sonrisa comprensiva y luego miró a Rodin. Lo siento, pero ¿te importa si? Aprovechando una oportunidad potencial mientras Poltergeist regresaba a su extremo del vestíbulo, Setsuna separó una de sus manos y la hizo flotar hasta el hombro de Reiko, guiándola en dirección a Kamie. Reiko, hola. ¿Has visto las nuevas uñas de Kamie? Son una locura. ¿Eh? Yanagi entrecerró los ojos, confundido. No, ni hablar, soy Rei, exclamó Kamie, apretándose la cara con las manos. Te he echado mucho de menos, nena. Lo siento, Rei, pero tengo que escaparme de alguna manera. Te lo compensaré, lo prometo. Una mueca de culpa apareció brevemente en el rostro de Setsuna cuando Kamie cambió de objetivo en un instante, atacando a Reiko con un alegre aluvión de charlas triviales, pero otra mirada a Shishikura fortaleció su determinación. Hola, Rodin.
Unos segundos después, estaba frente a él. Transcurrieron varios largos momentos de incómodo silencio antes de que Shishikura finalmente levantara la vista de su teléfono con una expresión escéptica en el rostro. ¿Puedo ayudarte, reptilia? He querido preguntarte desde el día negro, pero sobre todo después de lo que pasó en nuestra ceremonia de graduación. Tras dejar a un lado su reticencia y vergüenza, Tokage frunció el ceño con preocupación. ¿Cómo lo llevas? ¿Esperando? Shishikura arqueó una ceja lila, confundido, y guardó el teléfono en el bolsillo. Luego, extendió la mano y se ajustó la gorra. No entiendo la pregunta. Si no estuviera esperando, no estaría aquí cumpliendo con mis obligaciones. Vamos, ya sabes a qué me refiero. Setsuna frunció aún más el ceño y resistió el impulso de tocarle el brazo. Seiji no parecía de los que aprecian los gestos cariñosos. Has pasado por mucho este último mes, igual que todos nosotros. Dejando de lado todo lo de Gale Force, eras compañero de Gunead mientras Jack Mantis hacía prácticas allí, y sé que eran muy unidos. Setsuna negó con la cabeza, con la mirada perdida mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para continuar. De hecho, solo a través de Kamakiri conoció a Shishikura. Togaru los había presentado tras un encuentro interescolar con Shiketsu durante su segundo año, poco antes de su suspensión, y Setsuna incluso había estrechado lazos con Seiji gracias a la similitud de sus peculiaridades. Ambos luchaban principalmente separando y levitando partes de su cuerpo, una táctica poco común. No debe haber sido fácil para ti perder a tu jefe así el día negro. Sé que no fue fácil para Kamakiri. Setsuna volvió a pausar y levantó la vista, observando la reacción de Seiji. Su expresión seguía estoica, pero había un ligero atisbo de emoción en sus ojos. Quizás realmente estoy conectándolo. Y luego, el otro día, ellos, no sé cómo, no sé cuándo, pero el sindicato se lo llevó. Y ese doble, lo que hizo, Setsuna se estremeció, apretando los puños brevemente al recordar la imagen. Debió ser sinapse, ¿verdad? Algún tipo de control mental. Esa es sin duda una de las posibles explicaciones, sí. Aunque Rodin frunció el ceño brevemente al mencionar la graduación, su tono se mantuvo sereno, incluso al responder. Suponiendo que sea su cautivo. ¿Qué otra cosa podría hacer? Shishikura guardó silencio en lugar de responder, y Tokage dejó escapar un suspiro de exasperación, cerrando los ojos y apretándose el puente de la nariz. No, eso no es posible. Él jamás haría eso, y estoy harta de que la gente lo sugiera. No tengo ni idea de dónde lo tienen, continuó después de un momento, pero debe estar sufriendo después de lo que obligaron a ese doble a hacer, y yo, necesitaba hablar con alguien al respecto, alguien que lo comprendiera. Ustedes dos también eran muy cercanos, ¿verdad? Shishikura arqueó las cejas al darse cuenta, y Tokage sintió que su rostro se sonrojaba de nuevo. Ah, ya veo. No es así. Setsuna soltó una risita nerviosa y negó con la cabeza, pero sus palabras sonaron vacías y poco convincentes. Tras su primer encuentro romántico, volvieron a verse varias veces durante la suspensión de Togaru, pero pronto se hizo evidente que no tenía la energía emocional necesaria para una relación seria y duradera. Insistía en mantener su intimidad en secreto, rechazando a Setsuna cada vez que ella mencionaba la posibilidad de formalizar las cosas. Con el paso de los meses y el fin de su suspensión, se distanció cada vez más, y sus citas, si es que se les podía llamar así, se volvieron menos frecuentes. Por aquella época, Togaru conoció a una estudiante de una importante universidad de Tokio, Setsuna no recordaba cuál, y empezó a pasar gran parte de su tiempo libre de fiesta con su nueva y elegante amiga universitaria, incluso dejando de lado a Kurohiro y Yanagi de vez en cuando. Maldita sea, ¿cómo se llamaba ese tipo? Tomoki, quizá. Nunca lo conocí en persona, pero por un tiempo, Togaru no paraba de hablar de él. A pesar del lento fin de su romance casual, Setsuna aún sentía un profundo cariño por Togaru. La mayoría de sus recuerdos juntos eran buenos, y en su opinión, la escuela, el gobierno y, sobre todo, sus propios compañeros le habían jugado una mala pasada, muchos de los cuales lo habían rechazado discretamente durante meses. Incluso después de que sus relaciones íntimas se desvanecieran, lograron seguir siendo amigos, y Setsuna planeaba preguntarle a él, a Kurohiro y a Yanagi si podían fundar una agencia de héroes juntos después de la graduación, antes de que el sindicato les convirtiera el mundo en un infierno.
Bueno, independientemente de lo cerca que estuvieras, declaró Rodin, mientras la compasión se desvanecía poco a poco de sus ojos, te recomendaría que mantuvieras tus sentimientos personales al margen de tu trabajo, si deseas mantener un estándar básico de dignidad como héroe. Aunque supongo que es una petición bastante inútil, considerando la composición de tu ilustre equipo de trabajo. Shishikura miró fijamente al ascensor a pocos metros de distancia, y Tokage siguió su línea de visión justo a tiempo para ver a Besgeanist cruzar las puertas que se abrían, seguido de cerca por Adonejire y Shindoyo. Mierda, han vuelto. Setsuna se quedó boquiabierta de sorpresa, con una mezcla de euforía y compasión inundándole el pecho. Los dos jóvenes profesionales aún conservaban heridas de batalla de sus encuentros con el sindicato, algunas físicas y otras claramente psicológicas. Epicentro, cuyo traje verde y negro dejaba ver bastante piel por encima de la cintura, tenía cicatrices irregulares y descoloridas en el torso, el hombro y el antebrazo, y Setsuna se estremeció al imaginar cómo debió ser estar atrapada en el corazón de un edificio que se derrumbaba. Todo gracias a Synapse, otra de las víctimas de ese imbécil de lavado de cerebro. Setsuna sintió que fruncía el ceño con furia al imaginar la cara burlona de Shinso Itoshi, pero apartó la imagen y volvió a centrarse en Epicentro. Si Yoro y Musa no hubiera estado allí para protegerlos, él, Ojiro y Tatami habrían quedado hechos papilla. Escuché que las heridas de Shindo eran bastante graves, pero, sinceramente, es un milagro que ninguno muriera. Aunque sus heridas físicas no habían sido tan graves como las de Shindo, varias cicatrices blancas, delgadas y diagonales, aún eran visibles en el rostro de Nejire, causadas por la botella de vidrio con la que la habían golpeado, y un par de guantes tácticos grises sin dedos ocultaban las graves quemaduras que Davi le había causado en las palmas. Dejando a un lado las heridas, su estética había cambiado por completo desde su última aparición pública. No tan extravagante como Setsuna lo recordaba. Su traje parecía mucho más práctico ahora, con una paleta de colores azul rey y gris ceniza en lugar de los brillantes y estridentes cian y amarillo. Sus cuernos en espiral habían desaparecido, reemplazados por una visera electrónica de vidrio sobre los ojos, y lucía un cinturón de herramientas alrededor de la cintura, con bolsas para medicina de campaña, una radio de emergencia y otros artículos básicos de supervivencia. Los guanteletes cilíndricos de sus antebrazos ahora tenían un diseño menos artístico y más mecánico, con luces amarillas parpadeantes a los lados que indicaban algún tipo de nivel de potencia. Pero lo más notable que faltaba era la característica que nunca dejaba de cautivar a Setsuna cada vez que veía a Nejire. Su cabello instantáneamente reconocible y fascinantemente largo había desaparecido, reemplazado por un corte de pelo corto ligeramente por debajo de la barbilla. Una oleada de murmullos inundó rápidamente a los héroes que merodeaban en el vestíbulo, acompañada de gritos de emoción y felicidad. En cuestión de segundos, la pareja se vio rodeada por una multitud de profesionales y compañeros. Nejire fue rápidamente abrazado por Lemillion, quien también atrajo a Ryukyu unos momentos después, mientras Yoro y Musa palmeaba el hombro de Shindo con una enorme mano acorazada, cuyos ojos brillaban de orgullo tras su máscara y casco de samurái. Momentos después, la señorita Hoke salió corriendo de entre la multitud y casi derribó a Epicenter con un abrazo suyo. Su antigua maestra en Ketsubutsu, había sido una de las principales voces de los héroes que abogaban por acciones más agresivas para contener al sindicato desde el principio. Mientras observaba la serie de reencuentros emotivos con una suave sonrisa, Reptilia miró a Rodin. En contraste, él fruncía el ceño y tenía los brazos cruzados en señal de disgusto. No te gustan mucho Epicenter y Nejire-chan, ¿verdad? Arqueando una ceja, Setsuna casi le da un codazo a Seiji en el costado por instinto, pero se detuvo justo a tiempo. Sí, no creo que estemos tan cerca para eso. No es su conducta profesional lo que me preocupa, dijo Shishikura negando con la cabeza y dejando escapar un suspiro de exasperación. Pero si están aquí por la razón que creo, entonces la comisión está redoblando la apuesta por un claro error de juicio. No se debería permitir que los héroes con una conexión emocional significativa con las acciones de un villano ayuden a detenerlo. Es pura lógica, Reptilia, y también se aplica a ti. Ante esto, Seiji se apartó de la pared y caminó rápidamente hacia el baño de hombres al otro lado del vestíbulo, dejando a Setsuna parada sola, confundida y más que un poco ofendida. No hay necesidad de ser un idiota, murmuró Reptilia en voz baja, frunciendo el ceño con frustración mientras tomaba otro sorbo de té de su termo. Un vistazo rápido al vestíbulo confirmó que Shindo y Ado seguían siendo el centro de atención, a juzgar por la multitud reunida a su alrededor.
Kamie, mientras tanto, le mostraba a Reiko una recopilación de vídeos de cachorros, mientras que Zero y Juzo se habían sentado en uno de los sofás del centro de la sala, charlando con Majestic y Yosetsu Awase, otro antiguo compañero de clase de 3B y un nuevo compañero en la agencia de Yoro y Musa. Quiero ir a ver de qué están hablando, reflexionó Setsuna, pero, de nuevo, probablemente debería ir a rescatar a Reiko. Mirando entre los dos grupos mientras luchaba por decidirse, Setsuna fue una de las primeras en ver las puertas de la oficina del presidente abrirse unos momentos después, y una de las primeras en ver a Yoarashi y Nasa salir al vestíbulo, seguido por Komori Kinoko, Shiozaki Ibara y Koda y Yui. ¿Eh? Setsuna parpadeó confundida, con la mandíbula repentinamente floja. ¿Qué son? Reptilia, tratando de ocultar su sorpresa lo mejor que pudo, dio un paso hacia el grupo y levantó una mano para saludarlos, solo para vacilar al observar sus rostros con más atención. Cada uno de los cuatro parecía sorprendido, preocupado o abatido, con la mirada vacía de positividad y la boca fija en el ceño fruncido y las muecas. Incluso Koda y la sombría y siempre estoica Koda y tenía una expresión de clara preocupación y consternación, con sus pulcras cejas negras fruncidas. ¿Qué diablos pasó en esa reunión? Y Nasa. Junto a los sofás, Zero se puso de pie de un salto y corrió hacia su excompañero con una sonrisa de júbilo, ajeno por un momento al repentino abatimiento en el aire. Madre mía, tío, qué alegría verte. ¿Por qué no me dijiste que ya eres un pez gordo? La voz de Yoarashi era inusualmente baja,